El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús expulsó a un demonio que era mudo. Apenas salió el demonio, habló el mudo y la multitud quedó maravillada. Pero algunos decían: Este expulsa a los demonios con el poder de Satanás, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían una señal milagrosa. Pero Jesús, que conocía sus malas intenciones, les dijo: Todo reino dividido por luchas internas va a la ruina, y se derrumba casa por casa. Si Satanás también está dividido contra sí mismo, ¿cómo mantendrá su reino? Ustedes dicen que yo arrojo a los demonios con el poder de Satanás. Entonces, ¿con el poder de quién los arrojan los hijos de ustedes? Por eso ellos mismos serán sus jueces. Pero si yo arrojo a los demonios por el poder de Dios, eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, entonces le quita las armas en que confiaba y después dispone de sus bienes. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta es la orden que di a mi pueblo: escuchen mi voz y yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Caminen siempre por el camino que yo les mostraré para que les vaya bien. La perspectiva de Dios para la salvación universal de las personas siempre ha sido una relación donde Él se hace presente en la propia vida de cada ser humano y le da la gran oportunidad de entrar en esta relación de intimidad a través de la escucha, que siempre va a significar el activar los 5 sentidos para poder saber discernir y entender lo que el Señor está pidiendo y hacia dónde le quiere conducir. Cuando el Señor habla de escuchar su voz, está diciendo que dejemos, que permitamos que Él sea el que escriba la ley en nuestro corazón, para poder permanecer firmes, para poder permanecer fieles al proyecto de salvación que Él ofrece. De esta manera nos da una identidad clara, como se la dio al pueblo de Israel, la identidad de hijos, donde ya no tenemos simple y sencillamente un rumbo, ¿verdad?, desconocido a dónde avanzar o por el cual seguir, sino que siempre nuestro horizonte va a ser la correspondencia al amor y a la misericordia de Dios. Este horizonte, desde luego, no solamente se va a vislumbrar en unas actitudes o en unas acciones espiritualistas, donde nosotros nos pongamos a orar, donde nosotros nos pongamos a rezar, y entonces no permitamos que nuestra oración, ¿verdad?, vaya realmente calando en nuestra vida. Y yo creo que es uno de los peligros más grandes en la actualidad, el pensar que por el simple hecho de rezar, ¿verdad?, vamos a transformar la humanidad o nos vamos a transformar nosotros solos. Para empezar, Dios no necesita ni de nuestros rezos ni de nada para transformar, ¿verdad?, las realidades que nos circundan. Eso es una realidad. Sin embargo, nosotros siempre elevamos nuestra oración en la confianza de que es escuchada para aceptar la voluntad de Dios. Pero además de eso, nosotros tenemos que poner manos a la obra. Tenemos que ser capaces de que en esta constante relación con Dios, la exigencia va siendo cada vez más grande, cada vez más grande. Cuando Jesús vino a este mundo, poco a poco fue descubriendo la misión y la voluntad de su Padre, y poco a poco se fue dando cuenta
que cada vez era mayor, que la exigencia era cada vez más radical, que la exigencia cada vez estaba a tope y que no se podía quedar ahí, que tenía que responder y corresponder. Un alma, un corazón, una persona que se ha encontrado con Dios no puede quedarse en los mínimos. Y quedarse en los mínimos significa solamente ser un simple espectador. Y no, porque un simple espectador no toma partido ni a favor ni en contra, sino que aparece en un campo neutral. Y Dios nos pide que verdaderamente tomemos partido. Y tomemos partido por el reino, por su reino. Un reino de libertad, de justicia, de amor, de paz, de comunión. Un reino donde nosotros nos demos cuenta que en la mínima división que haya, porque finalmente la división no es una acción, la división brota del corazón, y entonces un corazón dividido, ¿verdad?, no es un corazón en el que está presente Dios. No porque Él no puede estar, sino porque no se le acoge. Entonces, en primer lugar es eso. Fijémonos cómo está la vida consagrada, fijémonos cómo está la vida matrimonial, fijémonos cómo está la vida social. Todos son luchas internas, absolutamente todo. ¿Sí? Y si a mí hoy me dan este servicio, ¿verdad?, o me piden este servicio, lo defiendo contra todo, con uñas y dientes, como gato panza arriba, y me lo apropio. Y no me doy cuenta de que puedo dar ciertamente más fruto si soy capaz de ser simple y sencillamente administrador. Cuando yo me lo apropio, entonces pues vienen las divisiones. Es importante darnos cuenta cómo el Señor nos ofrece las armas para luchar contra esto. Y estas armas pues son precisamente la comunión. ¿Sí? Jesús al final de este evangelio habla precisamente de esta fuerza de un hombre, ¿verdad?, que viene bien armado. Y San Pablo nos dice, no luchamos con las armas de este mundo. ¿Por qué? Porque la lucha no es contra los males de este mundo. Luchamos con las armas de Dios. Y las armas de Dios pues son eso, son la comunión, son la confianza, son la fidelidad, son la disponibilidad, son el sentirnos verdaderos hermanos, hermanas, hijos todos, y poner en práctica lo que Él nos pide. Escuchar la voz del Señor significa convertirnos, y convertirnos no es un cambio de vida, sino un cambio de mentalidad, metanoia, cambio de mentalidad, para que este cambio de mentalidad incida en mi propia vida y en la vida de los demás. De tal manera que cuando yo me abro a la conversión, entonces me estoy abriendo a la posibilidad de que Dios habite en mí. Pidamos al Señor que nos conceda la gracia de poder ser siempre fieles y estar disponibles a su amor, a su misericordia, y a escuchar su voz y a reemprender el camino que es Jesucristo para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios.